Bienvenidos a Angularidades, donde estaremos conversando sobre temas alrededor del framework de desarrollo Angular para crear aplicaciones web. Fernando Ureña, permíteme presentarte ante quienes aún no te conocen. Eres de Zaragoza, España, programador de software, creador de la plataforma Disco Duro de Roer, que me encanta ese nombre, donde tienes tutoriales de programación en diferentes lenguajes, desde JavaScript hasta C Sharp. Eres youtuber, blogger, streamer de varios años de experiencia e instructor de Udemy. Estás recientemente reinvolucrándote, reinsertándote en la comunidad de desarrollo de manera activa. Bienvenido acá a Podcast Angularidades. Es un placer tenerte por aquí. Muchas gracias a ti por invitarme. Claro, te tengo unas cuantas preguntas que giran la mayor de ellas en función de el concepto de bibliotecas de Angular, que vino siendo lanzado originalmente, creo que fue en la versión 5 o 6 del framework. Creo que fue en la 6, sí. Fue en la 6, ¿verdad? Sí. Tienes publicadas varias bibliotecas escritas en diferentes lenguajes con piezas de código reutilizables. Tienes además una biblioteca empresarial que demostraste con detalle hace un par de meses en el canal de Besael Pérez en Dominicode. Tienes otra biblioteca pública llamada Biblioteca DDR. Ojo, no DDR de Dual Data ni nada de eso, es disco duro de Roder. Sí, biblioteca DDR Udemy, escrita en una antigua versión de Angular, creo que era en Angular 8, si mal no recuerdo, para uno de tus cursos de Udemy de antaño y disponible como DDR-Library en el registro público de NPM, de NPM. Y ojo, esto de library, de biblioteca, librería. Primero vamos a puntualizar la definición de biblioteca y luego vamos a saltar hacia la primera pregunta que tengo para ti. Bueno, a ver, esto es un tema que, como tú dices, mucha gente lo que dice es librería, ¿no? Que bueno, es otro término, pero yo lo conozco más como biblioteca. ¿Qué es una biblioteca exactamente? Una biblioteca es un conjunto de componentes, hablamos a nivel de Angular, componentes, servicios, pipe, directivas, que digamos que se empaquetan y que tú puedes utilizar en cualquier proyecto. Seguramente la gente que nos esté viendo o escuchando le sonará mucho PyNG, Angular Material, pues digamos que esos son ejemplos de bibliotecas, ¿no? Es decir, proyectos que tú puedes reutilizar todo el contenido que tú hagas dentro de esos proyectos, básicamente. Correcto. Y es un falso amigo bastante engañoso esto de librería con biblioteca. Realmente librería es un bookstore en inglés. Claro. Es que ese es el tema. Library. Y ahí es donde viene la cosa. Yo no sé en qué momento el latín se hizo un forking, una bifurcación ahí en los dos idiomas. Porque pero somos muy simples, concepto... Sí, porque decimos library, librería, y ya está, y ahí nos quedamos. ya no Uno entiende, más. Pero realmente la manera correcta, la que es válida, no en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, sino la válida a la hora de traducir, viene siendo ese que tú manejas, que es biblioteca. Exacto. Ahora, con la biblioteca esta que tienes hecha para el curso de Udemy en Angular 8, eso fue lo primero que me saltó a la vista. ¿Tienes algún plan para renovarla bajo versiones más recientes del framework? Sí, a ver, ese es que lo hice hace un montón de años, cuando estaba en Indra, que fue cuando empecé con todo este tema. Realmente ahora mismo técnicamente está creo que en la versión 13, si no me equivoco, porque la actualicé ya hace un tiempo. Lo que pasa es que, pues eso, ¿no? Que es una cosa que requiere mucha actualización. Entonces, mi idea es, sobre todo este año, que también tengo que actualizar el que tengo de Angular en Udemy, es actualizarlo para ir metiendo pues todas las cosas nuevas que realmente yo voy metiendo en mi día a día de desarrollador, pues en donde estoy, ¿no? Yo tengo una biblioteca donde pues tengo el tema de test, tema de themes, que ya lo tengo también en ese curso. Entonces, lo tengo pendiente, eso sí, o sea, yo soy una persona que actualiza sus cursos, que son los que me conozcan. Todos los cursos que tengo los voy actualizando de vez en cuando, obviamente, cuando se puede. Pero sí, esa es un poco la idea. Luego también me quiero centralizar también, pues por ejemplo, el tema de decoradores para el tema de la documentación, que es una cosa que ahora estoy viendo que cuando es muy grande una biblioteca, pues puede dar problemas, ¿no? A nivel de documentación. Y sobre todo esa parte de test que he comentado, que eso no lo tengo ahora mismo.
en la parte de la biblioteca para el tema de ir controlando pues que la calidad de la biblioteca pues se mantenga, ¿no? Y no se rompa entre versión y versión. Correcto. Cuéntame un poco sobre qué es lo que realmente te llevó a la creación de una biblioteca en el entorno este de Angular, no en otros lenguajes como tal, con esos componentes personalizados que vas creando, en vez de emplear las típicas soluciones de tercero, como las que mencionas de PrimeNG, Angular Material, o Kendo UI, etcétera. ¿Qué es lo que te hace crear tus propios componentes? Vale, esto es una cosa que si gente que nos esté escuchando, pues le habrá pasado muchas veces a nivel de empresa, de pues cojo no sé, esta dependencia, que por ejemplo es un calendario, y me hace falta un dropdown, y a lo mejor yo tengo uno propio que me sirve para una cosa, y al final lo que se va pasando es como una mezcla, ¿no? Es decir, tenemos en el típico frontend dependencia de un lado, dependencia de otro, cosas mías, y al final, pues eso a la hora de actualizar, pues es un desastre, ¿no? Un Frankenstein, como Entonces, me gusta llamarle. exacto, esa es la mejor Exacto. definición. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, cuando tú en una empresa, pues, por ejemplo, yo estaba en la parte de producto y sigo en esa parte de producto, en esta nueva empresa, pues al final todo tiene que ir un poco a nivel de estilos, digamos, todo cogido de la mano, ¿no? Es decir, no parece que tienes el calendario de como que lo ha hecho una persona A y que luego un drop down lo ha hecho una persona B, ¿no? Entonces todo tiene que estar cohesionado. Entonces con esto, con la biblioteca, es una cosa que está bastante bien porque tú puedes, digamos, tener ese estilo común. Luego también, aparte, es el tema del control que tú tengas. Porque, por ejemplo, para NG Angular sí tienen ese estilo común que yo digo, pero pasa lo típico de, oye, pues es que tu jefe te ha pedido una nueva funcionalidad y ese componente pues no lo tiene. O hay que pedirlo, o se tiene que desarrollar, etcétera, ¿no? Entonces es mucho más cómodo porque al final tú en una empresa tú tienes tus necesidades y no tienes que depender, por ejemplo, de PyNG o Angular Material, por ejemplo, que tú no tienes ese control que te gustaría, ¿no? Entonces esto viene muy bien porque al final, cuando tú estás trabajando, además con varias personas, pues cada uno tiene su propio proyecto o tiene cada uno su dependencia. Ah, mira, yo he encontrado esta dependencia que está muy bien, pero al final hay que tirar un poco del mismo carro, ¿no? Entonces yo por eso fue por lo que desarrollé esta biblioteca, porque es algo que es muy cómodo desarrollar, es decir, para cuando tú tengas ya todo montado, eso sí, ahora hablaremos también que es un poco dolor de primeras. Es un balance, como se dice, un trade-off. Exacto. Porque muchas veces lo que pasa es que decimos, bueno, venga, cogemos esto y ya está, ¿no? Pero eso a nivel de futuro es un problema, porque luego el tema de actualizaciones, pues puede ser un problema, el tema de los estilos, cada vez cada uno va como a su lado. Entonces, es importante el tema del desarrollo de la biblioteca, que es una cosa súper importante a nivel de inicio, pero que a medio largo plazo es bastante útil. Yo, por ejemplo, lo utilizo en donde estoy y he agilizado el trabajo muchísimo, o sea, muchísimo. Porque ya tengo, ¿quieres un modal? Yo ya tengo un modal. ¿Quieres una tabla? Yo ya la tengo. ¿Quieres un dropdown? Ya lo tengo. Ya, pero lo quiero múltiple, no te preocupes, ya lo tengo. Todo este tipo de cosas. Esa es la gran ventaja de esta biblioteca, ¿no? Que al final tú la personalizas y que luego también pues, puedes compartir con el resto del equipo, básicamente. Exacto. Y esa presión que uno está liberando al no tener que depender de bibliotecas de tercero que pueden quedarse desactualizadas o tener problemas al no ofrecer el soporte, como mismo mencionaba, que te estaban pidiendo a nivel de empresa, o que sencillamente no tengan cosas de un lugar y entonces lo tengas que agarrar de diferentes fuentes. Toda esa presión va cayendo también dentro del equipo. Y eso es posiblemente ese balance. Así que según tu experiencia personal y lo que has visto, ¿en qué casos es mejor no aproximarse a la creación de bibliotecas en proyectos de Angular? Yo diría que no hay que crear bibliotecas en proyectos que en principio pues, pueden ser pequeños, es decir, que no requieran a lo mejor mucho estilo,
o mucho trabajo, cosas pequeñitas. Y luego también se lo recomiendo a personas que ya tengan un nivel. Es decir, si tú tienes un nivel, vamos a decir que acabas de empezar y, venga, voy a hacer una biblioteca. No, no lo hagas, es verdad. ¿Por qué? Porque esto no digo que es de experto ni nada de eso, pero son conceptos como más avanzados, ¿no? Porque ya no es solo el tengo que hacer un componente, tengo que hacer un pipe, sino estamos hablando de una estructura determinada, estamos hablando del tema de versiones y a lo mejor pues para un proyecto pues no interesa o para una empresa y de oye pues mira no me interesa, simplemente cojo PyNG y con esto me vale, ¿no? Entonces, claro, ¿cuándo no queremos? Pues cuando tenemos ese tipo de casos. Ya te digo, yo con este curso que has dicho tú antes, yo intento, digamos, coger de la manita al desarrollador que quiera aprender esto y, digamos, facilitar ese inicio de crear la biblioteca, el tema versiones, el tema de cómo estructurarlo, cómo compartir, etcétera. Que es un poco lo más complicado que hay a nivel de Angular de estos de las bibliotecas. Exacto. Conversiones específicamente Mm, acerca de cómo se hace el enfoque semántico con versiones major, minor y mm, patches cuando se trata de actualizar solamente un componente mm, de posiblemente 30, 40 que pueda tener una biblioteca, en caso de una biblioteca medianamente grande, y entonces cuál es la necesidad de cambiarlo mm, sin introducir problemas de compatibilidad con versiones anteriores, cuál es la versión que se mm. selecciona ahí y por qué realmente hacer todo el bump de la versión mayor de la biblioteca si solamente estamos cambiando un solo elemento. Así que estoy súper Claro. interesado en cuál sería la visión que generalmente recomiendas en ese caso. Bueno, en ese sentido, a ver, yo por ejemplo, a nivel de versiones, lo que suelo hacer es la primera versión, o sea, el primer número, siempre coincide con la versión de Angular, por ejemplo. Es decir, si yo estoy en la versión 17, pues actualizo y ahora va a ser la 17, por ejemplo, ¿no? Y luego, por ejemplo, el segundo número, yo suele ser, pues cuando, digamos, corrijo o añado, mejor dicho, nuevas funcionalidades, algo importante. Y luego el último, pues lo suelo hacer pues, para correcciones, ¿no? Pues, por ejemplo, el típico bug que se te ha olvidado, ostras, no me había dado cuenta, pues se va aumentando, ¿no? Entonces, todo eso al final también lo voy añadiendo en un chain log, ¿no? Pues para que la gente que esté, digamos, utilizando esa biblioteca, pues tenga en cuenta de, oye, en esta versión se ha corregido esto o en esta versión se ha añadido tal cosa, para que cuando ellos utilicen una versión sepan exactamente qué es lo que tienen disponible, ¿no? Que eso es importante. Claro. Y Mm, antes que se me olvide, al principio mencionaste, mm, por ejemplo, si una biblioteca que estés utilizando de terceros o que esté hecha por otra división de la compañía, en caso de que sea una compañía bastante grande, con múltiples equipos, y ese recurso, esa biblioteca que estás empleando para tus propios proyectos, no tiene un componente o una serie de componentes que vas necesitando a medida que mm. avanza el proyecto. ¿Cómo es que decides si debes desarrollar una biblioteca personalizada desde cero que satisfaga las necesidades de tu equipo, es decir, incrementando en máximo local las funcionalidades que ustedes tengan y los intereses a nivel de equipo, o contribuir a una biblioteca existente, ya sea de terceros o de segundos dentro de la misma compañía? ¿Cuál es el mecanismo ese que te permite decidir qué Mm. hacer en ese tipo de casos desde el punto de vista de arquitectura? Sí, pues es un poco lo que comentaba, ¿no? Que al final, si tú puedes contribuir y, por ejemplo, un PNG o un Angular Material, pues yo lo veo bien. Pero al final, la cosa está en que la empresa tiene su propio ritmo. Es decir, la empresa, si mañana necesita algo, lo necesita ya. O si, por ejemplo, pues no sé, sale una nueva versión de PyNG donde, digamos, invalida algo anterior, pues tú también te tienes que adaptar. Es decir, yo al final me gusta el tema de la biblioteca porque tienes tu propio ritmo. Es decir, tú vas al ritmo de lo que tú necesites desarrollar y lo que la empresa necesite. ¿Necesita X componentes? Pues tenemos X componentes. Yo, por ejemplo, cuando voy enseñando esta biblioteca a los compañeros, pues alguno me dice, pues mira, estaría bien añadir tal cosa, por ejemplo.
claro, eso hay que investigarlo, hay que ver, vale, decir, pues esto lo podemos meter, esto no. Es decir, es fácil decir, venga, pues vamos a meter todo, todo en una biblioteca, pero eso tampoco es tampoco lo más sabio, ¿no? Es decir, hay que saber qué meter y qué no. Entonces, es importante eso que comento, de que al final en la biblioteca se puede ir avanzando y se puede ir añadiendo, pero que vaya, digamos, al ritmo de la empresa, ¿sabes? Por eso lo de que Sí. sea personalizada. Es una biblioteca, al final si lo Claro, claro. comparas con las bibliotecas tradicionales, tú no vas a meter ahí cualquier tipo de libro. Yo puedo meter componentes que no voy a usar en la vida, pero es que no tiene sentido. Es decir, Ujú. si lo del día de mañana, oye, necesitamos esto, pues yo lo añado, no hay ningún problema. Pero tiene que ser algo que vayamos a utilizar. Para que te hagas una idea. Yo, por ejemplo, un componente que me dijeron, oye, pues tenemos una nube de palabras, ¿no? Que eso creo que añadí, por ejemplo, el D3, que es para hacer gráficas. Pues es algo muy propio de eso de la biblioteca. Es algo que no tienen otros, por ejemplo. O sea, digamos que hay hecho como una integración. O luego también, por ejemplo, una cosa que me pasó en su día, compré en G, que creo que no fue hace mucho, y es que como que añadieron, creo que fue en CSS, algo como una capita de CSS, que era algo nuevo, que era un layer, que se llama, y claro, como que como que se veían diferentes, ¿no? Entonces son cosas que al final tienes que ir con mucho cuidado de cuando tú metes una dependencia que no es tuya, vamos a decir, pues de ir controlando eso. Y hay veces que pues no te puedes enterar de todo lo que pasa, por ejemplo, en BrainG, o sea, en un componente específico. Entonces, por eso Es el digo tipo que... de dolor que estás Exacto, escribiendo lo que sucedió con Angular Material a exacto. partir de la versión 15, cuando Mm, introdujeron los MDC, los Material Design Components. ujú, Cualquier persona que estaba, cualquier equipo, incluyéndome a mí en uno de los proyectos que estaban haciendo tweaks ujú, o algún tipo de workaround introduciendo CSS para que fuera bastante similar ese componente de Material a mm, las especificidades, las especificaciones de diseño. mm, Básicamente, esa manera obviamente no era la correcta, era un hack mm, y no era compatible con la forma en la que se estaba es decir, haciendo todo el enforcement a partir mm, de la versión número 15. Por lo tanto, este tipo de cosas que está fuera del control de uno realmente es dolorosa si no se planifica y se crea un espacio para hacer toda la resolución de la deuda técnica que se va acumulando cuando mm, uno depende de roadmaps y de bibliotecas que no son parte del control de uno como tal. mm. Sí, eso es lo que pasa, que claro, empiezas a tener dependencias de muchos sitios y llega el punto de actualizar, por ejemplo, la versión 17 y pues uno no se ha actualizado, otro falla, otro no sé qué, pues es un problema, ¿no? Eso yo creo que nos ha pasado a todos. Eh, Exacto. entonces, claro, pero luego también, pues eso, en la biblioteca también pasa, pero por eso yo intento siempre, dentro de lo que puedo, dejar las menos dependencias posibles. Porque puede ser que, como he dicho, no sé, por ejemplo, pueda utilizar algo de PyNG. No todo, pero puedo utilizar algo en concreto. Pero mi idea es ir quitándome todo lo que pueda para ser totalmente independiente en ese sentido, para evitar pues esos problemas, ¿no? De sale una nueva versión, te han cambiado una cosa y te cambian todo, ¿no? Como tú decías con lo de Angular Material. Entonces, es un poco eso, ser independiente y que tú vayas al ritmo de la empresa, como he dicho antes. Que lo que necesite la empresa, que lo tengas todo bien documentado, que tengas el tema de showcase, que eso lo hablaremos y tal. Entonces, es importante, ¿no? De, digamos, no depender, ¿sabes? Y además en empresas grandes, empresas que pues tengan sus productos, sus estilos, sus propios diseñadores, pues eso lo agradecen bastante, ¿no? Que al final puedan tener una herramienta y que puedan utilizar todos, claro, que al final es la idea de esto, ¿no? Que esto no es que diga, es que lo tengo para mí y solo es mío. Yo lo tengo para la empresa y el que quiera utilizarlo lo puede utilizar. Y además de lograr una ligereza con minimizar la cantidad de dependencias que uno tenga en la biblioteca, ¿puedes mencionar alguna de las mejores prácticas que recomiendes al diseñar y documentar una biblioteca para que otros desarrolladores la puedan utilizar
incluso desarrolladores que estén fuera del alcance del equipo tuyo. Cosas que publiques en público o que sean accesibles a otras partes de una compañía grande. Vale. Yo diría, y creo que es lo más importante y creo que vais a estar de acuerdo conmigo, el tema de la documentación. ¿Vale? Porque estamos hablando de, yo tengo mi forma de programar, pero esa forma de programar, pues obviamente la gente no la tiene y yo no tendré la forma de programar de otro, ¿no? Es igual que si Angular Material hubiera puesto Angular Material y ya está, y búscate la vida. Entonces, eso es importante. Siempre hay que dejar una paginita de documentación. Yo en esta biblioteca, además lo que hemos dicho del curso, básicamente se parte en dos carpetas, ¿no? Hay una carpeta que se llama Project, que es donde está la biblioteca en sí, digamos, que eso cuando hacéis lo típico de ng, creo que es Generate Library, pues se hace. Y luego está lo que viene siendo el proyecto tal cual, que ahí es donde yo aprovecho y meto la documentación. ¿Qué es lo que hago? Pues, por ejemplo, tengo como showcase de cada componente o de cada elemento que yo quiera probar y digamos que al final lo que genero es como una paginita de documentación para, por ejemplo, ponerte ejemplos, ¿no? Lo típico de Angular Material o de PyNG, que te ponen ejemplitos de para que tú trastees, ¿no? Pues mira, este es el elemento con el dropdown con multielemento y lo ves, ¿no? Lo ves cómo funciona. Pues tienes que añadirle estos inputs, por ejemplo. Entonces eso es importante porque al final alguien que no sabe de nada de eso, decir, tú no sabes cómo lo has hecho, tú le tienes que decir, oye, estos son los inputs, estos son los outputs, puedes añadir estas traducciones, que eso es algo que también tengo. ¿Qué más? La parte de, pues eso, ¿no? De que puedas, por ejemplo, cambiar de theme, ¿no? Para ver, pues, cómo se adapta. Hostia, pues mira, me gusta el dark o me gusta el azulito, ¿no? Para irlo viendo. Entonces, ¿Y utilizas eso alguna es importante. plataforma para ofrecer este tipo de funcionalidades? Por ejemplo, como Storybook, o creas esa documentación basado en algún sistema que ya tengas predeterminado, hecho por tu parte. Eso lo hago yo por mi parte. Es decir, yo tengo como una basecita que es como como una especie de cuadrito donde tengo los showcase, y luego están los inputs, los outputs y el código en sí de que te puedes como copiar para probarlo, ¿no? Como para saber cómo funciona, ¿no? Entonces, eso es una cosa que también quiero mejorar, que es el tema de que me genere automáticamente esa documentación mediante decoradores, pero bueno, eso está un poco en fase beta ahora mismo, eso lo quiero mejorar. ¿Y por qué no irte con otras soluciones, por ejemplo, con Storybook, donde generas el punto story y automáticamente te hace en función de esa descripción, te genera la documentación con todos los inputs, todos los knobs? Sí, Incluso conozco, tiene la pero integración con Figma o con otras herramientas también que puedes estar utilizando para el proceso. bueno, sí, eso puede ser interesante. Lo que pasa que, bueno, yo que en su día me gustaba hacer la mía como personalmente, pero sí es verdad que ya empieza a crecer la cosa y cuando empieza a crecer ya es complicado. Pero sí, oye, Así yo mismo. siempre estoy abierto a probar cosas nuevas. Por ejemplo, ahora estoy mirando eso que te digo de los decoradores para, digamos, que sea automáticamente, que los coja directamente y no tengas que estar, pues, cambio un input, por ejemplo, y tengo que cambiarlo también en la documentación. Que eso sí es verdad que ahora mismo es un poco pesado, pero como siempre todo se puede mejorar, obviamente. Pero es un poco la idea, es decir, a raíz de lo que decías antes, que al final todo eso tú tienes que darle una documentación a la gente. Es decir, siempre. Ya da igual sea de una forma u otra, pero al final la gente tiene que ver cómo funciona, porque puede estar muy bien la biblioteca, pero si no saben cómo se usa, pues no tiene mucho sentido, obviamente. ¿Y utilizas alguna capa, por ejemplo, de testing por encima, ya sea Karma, Jasmine o Cypress? Es decir, para poder hacer todo el proceso de prueba e incluso el control de calidad utilizando otro tipo de sistemas en todo el pipeline de CI/CD o CI/CD de una biblioteca como la que estás escribiendo durante el tiempo de desarrollo. Para la parte de test utilizo Karma y Jasmine. Sí. Y además lo que hago es si no está bien esos tests, si falla en alguno, no te dejo compilar, básicamente. Exactamente. Es Esa es la decir, idea al final esa es la idea, básicamente, de de los tener tests. esos test, de Exacto. impedir que
incluso no otra persona, sino uno mismo rompa todo No, eso. sí, sí. Y, Cada y vez que no he roto que yo lance una cosas. versión que tenga problemas de compatibilidad o problemas Sí. intrínsecos a una funcionalidad en específico que no era parte de ese ajuste que estás haciendo, pero Mm, que sí tiene ese efecto secundario. mm. No, claro, por eso es importante que eso es una cosa que añadí ya hace tiempo, que me gustaría añadirlo también a la nueva versión del curso. Pues para eso, precisamente, lo que tú dices, claro. ¿Qué pasa? Lo típico, ¿no? De voy a coger el drop-down y le voy a añadir esta funcionalidad. Y a mí me funciona, perfecto. Pero empiezo a probar todos los casos de uso que hice en su día de, pues, seleccionar, resetearlo, que seleccione bien, por ejemplo, si tienes que seleccionar varios. Y una cosita, una línea, ya te lo puede joder todo. Entonces, es súper importante porque yo muchas veces, como tú dices, uno mismo lo puede joder. Entonces yo lo que hago es eso, ¿no? De antes de compilar, siempre te obligo a pasar los tests y si no pasan los tests no te dejo compilar, básicamente. Da el típico error y no te deja. Y luego en el tema de integración sí es verdad que ahí mismo no hay nada, eso sí es verdad, pero es algo que también me gustaría investigar para irlo, digamos, desarrollando e irla evolucionando sobre ese sentido. Vale. Y anteriormente mencionabas lo de la división en tres segmentos de dígito para hacer todo el proceso de versionado de la biblioteca, pero con todo este aluvión de versiones que tenemos de un año para otro basado en el roadmap y el plan de lanzamiento del equipo de Angular central, ¿qué estrategias sugieres, además de sencillamente ponerle el mismo número de versión, pero a nivel de planificación, qué sugieres emplear para mantener y actualizar no solo el código de una aplicación, sino de una biblioteca central reutilizable o múltiples bibliotecas a medida que evoluciona la plataforma de Angular? Bueno, esto es importante porque digamos que siempre la nueva versión, pues siempre hay algo que te cambia. Entonces, cuando tienes muchas cosas alrededor, pues algo puede fallar, obviamente. Entonces, yo lo que suelo hacer cuando vaya a salir una nueva versión, cuando sale una nueva versión de Angular, es, pues, básicamente, pues yo siempre tengo mis ramas, es decir, piensa que cada versión que yo subo siempre tiene su rama, es decir, nunca se va a perder nada como tal. Y lo que hago es, pues, evolucionar esa biblioteca, la última versión, y la gente pues puede seguir utilizando la última versión. Vamos a decir, si estamos de la 16 y pasamos a la 17, pues yo voy probando, voy actualizando y voy viendo todos los problemas que tengo. ¿Qué es lo que también recomiendo? El tema de lo que he dicho antes, un poco la dependencia. Claro, si yo tengo 7 dependencias críticas y ha salido la versión 17 y vamos a decir que 3 de ellas no se han actualizado, pues eso es un problema. Es decir, puedes hacer algún parche para que no te dé error y tal, pero tienes que ir empezando a pensar de, oye, esta dependencia hay que quitarla, básicamente. Hay que evitar tener muchas dependencias, ¿no? Hay que evitar eso. Entonces, son cosas que a tener en cuenta. De, vale, pues oye, esta me ha dado problemas, pues hay que empezar a pensar a cambiarlo. Incluso las que no te den problemas. O sea, mi idea al final, si esto está 100%, porque es un proyecto que aún está 100%, es que, digamos, no dependas de nada y que sea actualizar y sea la versión de Angular y ya está. Y que los problemas que tengas sean, pues, típicos de Angular. Esa es la idea. Pero claro, a veces también es complicado eso. Claro. Y otra complicación más es que si la biblioteca de Angular está nutriendo varias aplicaciones de Angular y una de ellas, por razones X, ya sea de planificación del equipo o de problemas técnicos específicos ahí que no puedan migrar hacia la última versión, el dolor de cabeza que se introduce a tener que mantener dos Eso sí. versiones, digamos la 16 y la 17, y que haya algún problema de compatibilidad que tenga a las personas que mantienen la biblioteca bajo un sistema ahí, la prisión del backporting, es decir, de mantener lo que está actualmente en esta última versión, pero también Sí. darle soporte a la versión anterior. Eso puede romper muchísimo la paciencia de los equipos. Por lo tanto, es súper recomendado tratar de ver de qué manera eso se impide y tratar de mantener a todo el mundo en las últimas versiones, Sí, sí. al menos las versiones que tengan reconocidas a nivel de la empresa. Sí, eso también lo comentamos. Es decir, se puede mantener una o dos versiones, como tú dices, por ejemplo, 17 y 16, que es como estamos ahora, pero siempre animamos a decir, oye, tenéis que pasar ya a la 17. Es decir, porque además somos pocos.
no somos grandes, o sea, no somos una comunidad enorme, es decir, es a nivel de empresa. Entonces, eso también a los que estén utilizando los proyectos, nosotros les damos un plazo de decir, oye, pues hemos sacado la versión 17, probarla, a ver si va bien, a ver si tenéis cualquier problema y lo vamos solucionando, no hay ningún problema. Entonces, claro, pues eso, pues van saliendo problemas, oye, pues mira, a mí no me funciona y tal, y ya llega un punto, pues hacemos como decir, oye, pues mira, ya la 16, por ejemplo, la dejamos de actualizar y seguimos con la 17, ¿no? Pero al final, como tienen esas versiones, porque a lo mejor hay proyectos que dicen, oye, pues mira, yo estoy en la 16 y yo no voy a cambiar nada y así se queda. Como es una versión, pues ahí está. Exacto, y se quedó detenido en el tiempo ese equipo Sí, bueno, con esa hay versión. veces que pasa, ¿eh? Pero Sí. yo siempre intento que todos estemos actualizados en ese sentido. Porque, ¿qué es lo que tú dices? Tener que estar manteniendo, por ejemplo, la versión 17 y la versión 16, porque siempre está lo de, ay, pues esto lo añadí aquí y esto lo añadí allí. Ostras, no, pero me falta aquí, ostras, en la 16 se me ha ocurrido que podía hacer esto y tienes que quitar la 17. Entonces, siempre hay que tirar hacia una versión, ¿no? Es decir, siempre tiramos a la última, pero esa gente que, digamos, pues le cuesta, porque hay gente que le cuesta actualizarse. Es decir, joder, yo estoy en la 16, estoy muy bien, estoy en la 17 y me cambias 4 cosas que son importantes, ¿no? Entonces, es una cosa que a los equipos hay que meterle en la cabeza de hay que ir actualizándose y que hay que ir metiéndose en las últimas versiones, como siempre. Exacto, es que no solamente hay nuevas funcionalidades, características, sino problemas que están reconocidos globalmente, que afectan parte del código fuente de versiones viejas, que si no actualizas, estás exponiendo un gran agujero de seguridad ahí en tu sistema. Claro. Que es la persona o otros equipos que tengan el conocimiento de eso y tengan alguna intención maliciosa pueden realmente Claro. aprovecharse de ese tipo de problemas. Y ya no por temas de seguridad, sino yo diría también por temas de optimización. De que al final, pues, a ver, las versiones van avanzando y Angular, pues, en esas cosas sí que las va tomando en serio. Entonces, cada versión por lo menos va mejorando algo en ese sentido. Entonces, al final la gente quiere un front rápido. Es decir, no quiere tirarse 10 segundos, 20, 50 segundos en una pantalla, ¿no? Es decir, ese es el tema. El rendimiento de ESBuild y ESBit es brutal comparado con el que había con Claro. Webpack, dada la manera en la que se están procesando toda esa cantidad de dependencias, después hacer todo el tree shaking, y que es el navegador el que se encarga de la resolución de esa serie de bundles. ¿Y te ha pasado también a ti, Fernando, que hay algún problema de compatibilidad o de versiones y necesitas emplear el uso de la bandera de flag legacy per depth para poder mantener la compatibilidad menos a un corto plazo de tiempo y garantizar una especie de como que de workaround cuando hay problemas de versión? De momento no me ha pasado. Es decir, no me ha pasado como tal, pero si lo tuviera que hacer, yo diría que no. Es decir, porque lo del Legacy no va conmigo mucho. Entonces, yo lo que haría es, pues, detectar esa, digamos, esa dependencia. Y claro, obviamente también dependería mucho de cómo esa dependencia. Si es una dependencia muy crítica y a lo mejor lleva mucho tiempo realizar tu propia versión, etcétera, pues si no queda más manera, pues oye, hay que tragar, ¿no? A veces. Pero, como he dicho antes, siempre hay que intentar, y por eso es importante la planificación, y no hay que irlo dejando con esto de la biblioteca, es el tema de ir quitándose todas las dependencias posibles. Es decir, sé que es cómodo decir, oye, pues mira, es que tengo esto que me hace tal, que hace tal. Vale, yo lo entiendo, soy el primero que a veces lo hace. Pero es una cosa que yo me voy quitando y que es importante, ¿no? Porque cuando tienes dependencia de otros, al final dependes de ellos, de una forma u otra, es decir, para lo bueno y para lo malo. Entonces, yo es eso, es complicado, pero hay que tender a eso, a no depender de terceros, ¿no? Por lo menos a nivel de biblioteca. Vale. Y vamos a ir saliendo, atravesando las puertas de la biblioteca e ir hacia otro tema que quisiera preguntarte. Cuéntame sobre tu proyecto del Control Alt Meet, que no se trata precisamente de reiniciar dispositivos. ¿Qué tienes en mente para continuar evolucionándolo durante el 2024?
Bueno, a ver, este proyecto, a ver, la verdad es que empezó un poco sin darme cuenta, porque esto fue que alguien creo que fue el año pasado, me avisó porque, oye, mira, he visto tu canal y me ha gustado y tal, y me gustaría que hiciéramos una charla. Y yo no era de charla, es decir, el que vea mi canal es ejercicios y programación pura y dura. Entonces, claro, digo, joder, le voy a hablar, ¿para qué, no? Entonces empecé a hablar con él, tuvimos una charla en privado, estuvimos hablando así como de videojuegos y tal, y la verdad es que me gustó mucho. Luego al final no pudo ser la charla por cosas, pero me quedé con el gusanillo de decir, hostia, pues estaría guay que hiciera cosas de programación, ¿no? De hablar con programadores y tal. Y luego, pues, lo fui evolucionando, digamos, a tecnología. Es decir, porque yo cuando hacía estas cosas y veía cosas por internet o por Twitter y me empezaba a preguntar cosas de decir, pues, por ejemplo, no sé, el arte y la tecnología, ¿no? ¿Cómo está el arte o cómo se utiliza la tecnología en los artistas ahora, ¿no? O no sé, por ejemplo, el tema del fútbol, el tema del, no sé, los offside, pues no sé, lo del VAR, ¿no? O sea, toda esa tecnología que se usa. Entonces, digamos que me he ido metiendo en sectores que yo no sabía ni que existían, literalmente. O sea, hay términos, por ejemplo, hay uno que se llama food tech, que es como maquinaria, ¿no? Para hacer cocineros, ¿no? Así robóticos. O, por ejemplo, también el término felicidad digital, que es un tema que voy a tratar en este 2024, de si la tecnología nos hace más felices, nos hace más infelices, ¿no? Hay un poco ético, ¿no? Luego también pues he tocado el tema de contaminación digital, que nosotros pensamos, ¿no? Pues no contaminamos, no contaminamos porque estamos aquí, ¿no? Pero sí contaminamos. Entonces, ese tipo de cosas son las que me gusta ir enseñando en el canal secundario, que empezó como eso, como digo, empezó como un proyecto, digamos, que era como una sección del canal, pero fue creciendo, creciendo y claro, para, digamos, separar contenido, pues ya lo hice en un canal aparte. Y bueno, pues lo tengo ahí, creo que subo una cada semana, subo todo lo que puedo, o sea, soy muy pesado, ya lo digo, o sea, la gente que le pregunto para hacer entrevistas, no me lo dice, pero yo sé que soy un pesado. Pero bueno, es que hay que ser pesado para estas cosas, oye, eso es así. Y temas así que me gustaría tocar, pues así uno que me gustaría mucho, que lo voy a tocar dentro de poco, es el tema de China, por ejemplo, de China y tecnología, ver cómo se combinan, digamos. También me gustaría el tema de eSport, que yo creo que es algo muy interesante. Y no sé si tengo por ahí alguno. También derecho, por ejemplo, ¿no? En el ámbito tecnológico, el tema de redes Claro. sociales, el derecho al olvido, cosas así, ¿no? Eso, como ves, cosas que son como muy genéricas, ¿no? Puede ser un poco de todo, pero al final es una cosa que nos toca a todos, ¿no? O también, por ejemplo, el tema de la tecnología en los niños, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo la tecnología cuando nosotros nacimos que estos nativos digitales, ¿no? Pues ese tipo de cosas me gusta tratar. Ellos también están viendo una progresión comparado con, de cierta manera, ¿no? Si le logramos la analogía con la progresión que nosotros tuvimos del mundo que no era totalmente digital hacia esto, pero ellos también van a poder ver cómo se rompen algunas barreras o cómo se logra atravesar todo lo que hoy en día es ciencia ficción Mm, desde el punto de vista de cuando eran pequeños. Así que nosotros también vamos a participar de cierta manera en mm, en ese solapamiento generacional, así que vamos a ver qué nos depara el futuro con eso. Pero lo que mm, mencionabas acerca de tantos tópicos y símiles es súper importantísimo porque no se trata normalmente de solamente saber código mm, o arquitectura de software, sino ver de qué forma se está involucrando el resultado de todo esto que estamos creando, de cómo podemos tener la capacidad como sociedad de ujú, entender el avance tecnológico para que no se vaya muy por encima o completamente alejado de las necesidades que tenemos como humanos. Y lo que estabas comentando, por cierto, mm, sobre la contaminación, en otro podcast, o no sé si fue en un podcast o en un artículo, hace unos cuantos años cuando comenzó el tema de la pandemia, me ujú, enteré que si uno bajaba la resolución de Zoom de 1080p a 700 y pico o tratar de tener la menor cantidad
de resolución de video, estaba uno generando muchísimo menos contaminación porque uno necesitaba menos ancho de banda, por supuesto, para poder enviar esa cantidad de datos que era mucho más elevada cuando uno está mandando esa cantidad de píxeles y todo eso, todo ese flujo de información hacia los servidores. Y nada más que con ese pequeño detalle, uno estaba como que bajando varias escalas el tipo de contaminación que uno estaba generando indirectamente hacia el medio ambiente. No, claro, es que hay muchísimas cosas que yo me quedé flipando cuando estuve investigando sobre el tema, porque todos estos temas yo lo voy investigando y me quedé flipando y digo, joder, si es que cosas pequeñas que hacemos, digo, es que ya contamina. Es decir, el tema de enviar un email, que yo creo es muy típico, ¿no? Por ejemplo, el tema de Twitch, que es de las que más contaminan. No es la que más, pero de las que más, simplemente por ese directo, ¿no? De que tiene que estar constantemente trabajando el servidor, enviando datos. Por ejemplo, el tema de ChatGPT también, que está tan de moda, ¿no? Todo lo que genera para o dejar la cada computadora entrenamiento ahí conectada a la corriente todo el tiempo, que eso claro, está o sea, generando lo típico, muchísima cantidad por de eso, consumo de electricidad. Exacto, que son ese tipo de cosas los que me gusta pues hacer pensar, ¿no? De que hay cosas que también obviamente soy programar y a mí me encanta, pero hay veces que no, que me gusta eso de hacerte pensar, ¿no? Por ejemplo, como esto que te digo de lo de la felicidad digital, que lo tengo que grabar en breve, sobre eso, ¿no? De si nos hace felices la tecnología, ¿no? Está bien, pero llega un punto donde, oye, quizá demasiada tecnología no es buena, ¿no? Por lo menos para nuestra salud. O el tema de diseño de las aplicaciones, el diseño ético, ¿no? Pues ese tipo de cosillas son las que, digamos, me gusta investigar y, digamos, ofrecer como un punto de vista diferente en el canal. Vale. Y Fernando, haciéndole un vistazo rápido hacia la biblioteca que dejamos atrás, antes de concluir el episodio, ¿hay algo más que no hayamos mencionado durante esa conversación sobre lo que quisieras comentar? Bueno, hay una cosa que me gustaría comentar y es el tema del siguiente paso. Porque todos podemos pensar, vale, hemos llegado hasta aquí, ya tenemos la biblioteca perfecta, maravillosa, con todo esto que he comentado, incluso con lo que no, con esto que he dicho aún está hecho. ¿Cuál es el siguiente paso? Yo, una cosa que estoy investigando, aún no, pero voy a empezar dentro de poco, es el tema de, digamos, meterle un poquito de inteligencia artificial. ¿Vale? Esto es un poco, ¿vale? Esto estamos en beta, a lo mejor en unos meses ¿Meterle no funciona. inteligencia artificial en tiempo de desarrollo o después de alguna manera para cuando se esté ejecutando la biblioteca Es un en poco, a frontend? ver, mi idea es que la gente pueda utilizar esa inteligencia artificial para decirle, oye, dime los inputs de este componente o Wow. hazme una ventana utilizando este componente, ¿no? Digamos, introducirle la biblioteca, que sepa cómo funciona y decirle, vale, pues trastéame la biblioteca, ¿no? O, por ejemplo, también de evolucionar. Oye, esto está bien, esto está... ¿cómo podemos mejorar el rendimiento, por ejemplo, o el código? Digamos, ese sería mi próximo, vamos a decir, paso. Pues ya digo, a lo mejor no llega, no lo sé. A lo mejor dentro de 2 años, no lo sé. Pero es una cosa que me gustaría ahora investigar para, digamos, darle como un plus a la biblioteca. ¿Te imaginas la biblioteca autorreparándose Buah, a sí ya misma? está. Ya ni tengo que hacer nada, ya a mí me echan. Me echan, dejan a la Exactamente. biblioteca, yo solo soy, yo le llevo los cafés a la biblioteca y le cuido un poco y ya está. Un poco Pues más. nada, voy a estar atento ahí a toda la evolución de la biblioteca, cómo va evolucionando todo el canal tuyo en Udemy con este curso en específico y bueno, en las próximas conversaciones que habrán en el 2024 en Control Media. Sí, pues eso está interesante, ya digo, una cada semana subo, que está súper interesante. Así mismo, voy a dejar el enlace y todo ahí en las notas del episodio. Así que muchísimas gracias, Fernando, por haber estado acá conversando y que tengas un buen resto de día. Chao. Hasta luego. Adiós. Gracias por escuchar este podcast y espero que te sean útiles los temas abordados durante el episodio. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo para no perderte ninguno de los futuros tópicos relacionados con frontend, interfaces gráficas, arquitectura de software y desarrollo web a través de Angular.